Nunca había sido de esos que creen en lo sobrenatural, historias de fantasmas, leyendas urbanas. Todo eso jamás había tenido mucho peso en mi vida. Pero después de mi primera noche como guardia de seguridad en una gasolinera 24 horas en las afueras del pueblo, ya no estaba tan seguro. Se suponía que era un trabajo fácil, un turno nocturno para pagar las cuentas. Nada más que vigilar el lugar, lidiar de vez en cuando con un conductor borracho o algún adolescente alborotado, y asegurarme de que nadie se metiera demasiado en el estacionamiento. Al menos, eso pensaba cuando solicité el trabajo. El sueldo era decente, las horas eran tranquilas, y la soledad no me molestaba. De hecho, la prefería. La gasolinera en sí no era gran cosa. Un edificio sucio que se sentaba al borde de un camino largo y serpenteante que parecía perderse en la nada. Lo más llamativo eran las luces fluorescentes brillantes que parpadeaban sobre las bombas de gasolina, proyectando largas sombras en el estacionamiento. Por dentro, el lugar era igual de poco impresionante. Pasillos con bolsas de papas y snacks, un pequeño refrigerador lleno de bebidas energéticas y refrescos, y un mostrador donde mi compañero de trabajo, Ray, se sentaba detrás de la caja registradora. Ray tenía unos 40 y tantos, quizás 50 y algo, y tenía el aspecto de alguien que había pasado demasiados años en el turno de noche. Su piel era pálida, su cabello se estaba adelgazando, y sus ojos tenían ese aspecto vidrioso y distante que me hacía preguntarme si alguna vez dormía realmente. Llevaba años trabajando en la gasolinera, o al menos eso me había dicho, y no decía mucho a menos que fuera necesario. Esa noche, cuando llegué para iniciar mi turno y agarré la linterna, Ray estaba sentado detrás del mostrador, sorbiendo de una taza de café y mirando hacia el estacionamiento. Me hizo un gesto con la cabeza cuando entré, pero no dijo nada al principio. No lo necesitaba. ¿Cómo ha estado la noche hasta ahora?, pregunté, tratando de romper el hielo. Ray dio un sorbo largo a su café antes de responder, su voz rasposa por el exceso de cigarrillos. Tranquila, justo como me gusta. ¿Hay algo que deba saber?, pregunté, acomodándome para lo que pensaba sería una noche sin incidentes. Los ojos de Ray se movieron hacia mí y luego de vuelta al estacionamiento. Sí, de hecho, dijo lentamente, hay algunas cosas que debes saber. Son reglas, principalmente. Cosas que te mantendrán fuera de problemas. Levanté una ceja. ¿Reglas? ¿Cómo qué? Ray echó un vistazo por encima del hombro, como si se asegurara de que nadie más estuviera escuchando, y luego se inclinó un poco más hacia mí. Te las iré diciendo a lo largo de la noche, dijo. Es más fácil así. Hay cosas que necesitas experimentar para entender. Estaba a punto de preguntarle qué quería decir con eso cuando añadió, y una cosa más, no hagas demasiadas preguntas. La noche pasó lentamente. Las horas parecían alargarse, y aparte de algún que otro coche que entraba a llenar el tanque, no sucedía mucho. Hice mis rondas por el estacionamiento, revisé el perímetro y mantuve un ojo en las bombas. Ray se quedó detrás del mostrador, siempre observando, siempre sorbiendo su café. No fue sino hasta alrededor de la 1 de la madrugada cuando Ray aclaró la garganta. Hay algo que necesitas saber, dijo, con la voz baja y seria. La primera regla. Me detuve a mitad de camino y me volví hacia él. ¿Sí? Si ves que entra un niño, alrededor de 6 u 8 años, con una chaqueta roja, no le hables, ni siquiera lo reconozcas. Déjalo hacer lo que haga y que se vaya. Viene de vez en cuando, generalmente a altas horas de la noche, pero hagas lo que hagas. No le hables. Si te pide ayuda, ignóralo. Lo miré esperando una broma, pero no la hubo. Estaba completamente serio. ¿Qué pasa si le hablo?, pregunté. Ray no me miró. No quieres saberlo, murmuró. No insistí más, pero la idea de un niño vagando por la gasolinera en medio de la noche ya era lo suficientemente inquietante. Unas horas después, tras otro momento de calma, Ray habló de nuevo.
Segunda regla, dijo, sin mirarme. Estaba reponiendo las bebidas en el refrigerador y me detuve a escuchar. Mantente fuera de las sombras, continuó Rey. Si las luces parpadean y se apagan, quédate donde haya luz. No camines hacia las esquinas oscuras. Podrías ver cosas moviéndose en las sombras que no pertenecen a nada. Hagas lo que hagas, no las sigas. Te llevarán a un lugar del que no podrás regresar. Miré por la ventana hacia las luces parpadeantes del estacionamiento. Eran viejas. Apenas funcionaban la mitad del tiempo, pero el tono de Rey me hizo sentir incómodo. ¿Has visto las sombras?, pregunté, dejándome llevar por la curiosidad. Rey se encogió de hombros, sorbiendo su café. 1 o 2 veces. No quiero volver a verlas. Alrededor de las 3 de la madrugada, la gasolinera estaba completamente en silencio. No había clientes, ni coches, solo el zumbido de las luces fluorescentes sobre nosotros. Me estaba poniendo inquieto cuando Rey habló de nuevo. Tercera regla, dijo. Esa puerta en la parte trasera de la estación, la que dice «Solo empleados», no la abras. No toques la puerta, no te acerques. Ignórala. Es mejor así. Fruncí el ceño, mirando hacia la parte trasera de la estación. Había una puerta allí, vieja y llena de arañazos, con un cartel descolorido que decía «Solo empleados». No le había prestado mucha atención antes. ¿Qué hay detrás?, pregunté, aunque tenía la sensación de que ya sabía la respuesta de Rey. No lo sé y no quiero averiguarlo, respondió Rey. Pero a veces escucharás ruidos provenientes de allí. Rasguños, golpes, incluso voces. Ignóralo. La puerta se queda cerrada. Tragué saliva, sintiendo el peso de sus palabras asentarse sobre mí. Las horas se arrastraban. Ya eran casi las 4 de la mañana y el cansancio empezaba a hacerse sentir. El zumbido de las luces de la gasolinera, el suave murmullo de los refrigeradores y los ocasionales consejos crípticos de Rey eran lo único que me mantenía compañía. Fue entonces cuando Rey me dio la 4ª regla. Lo último que necesitas saber por ahora, dijo en voz baja, casi en un susurro. La luz del estacionamiento, la grande cerca de las bombas, asegúrate de que se mantenga encendida. Si se apaga, tienes que arreglarla de inmediato. Fruncí el ceño. ¿Qué pasa si se apaga? Rey dejó su taza de café sobre el mostrador y me miró con seriedad. Si se apaga, ellos vendrán, y no quieres que vengan. No pregunté quiénes eran. Poco después de las 4, la gasolinera se sentía extraña. Estaba acomodando productos en los estantes cuando noté que Rey ya no estaba detrás del mostrador. No lo había visto salir ni había escuchado ningún movimiento. Era como si hubiera desaparecido. «Rey», llamé, acercándome al mostrador. No hubo respuesta. Miré alrededor de la tienda, revisé los pasillos, los baños e incluso el perímetro exterior, pero no había rastro de él. La puerta trasera seguía cerrada y las sombras en los rincones oscuros de la tienda eran profundas y ominosas. Sentí una creciente sensación de temor. Rey no aparecía por ningún lado. El aire se sentía denso, como si me aplastara, y un escalofrío recorrió mi columna. De repente, recordé una de las reglas: las sombras. Me mantuve bajo las luces fluorescentes, evitando los rincones oscuros, con el corazón latiendo aceleradamente. No sabía si había roto alguna regla al buscarlo, pero algo me decía que sí. La luz del estacionamiento parpadeó. Mi estómago se tensó y corrí hacia afuera, forcejeando con el interruptor al costado del edificio. Después de unos segundos agonizantes, la luz volvió a encenderse, bañando el estacionamiento en ese resplandor familiar, y exhalé temblando. Cuando volví adentro, Rey estaba allí, sentado detrás del mostrador como si nunca se hubiera ido. «¿Dónde diablos te metiste?», le pregunté, mi voz más alta de lo que esperaba. «No te encontraba por ningún lado».
Rey no levantó la vista de su café. No debiste buscarme. ¿Qué? Esa es la última regla, dijo con voz baja y cansada. Si desaparezco, no me busques. La cosa que regrese no seré yo. No le hables, no la reconozcas, simplemente finge que no está ahí. Lo miré fijamente, sintiendo que la sangre se helaba en mis venas. ¿De qué demonios estás hablando? Rey finalmente levantó la vista, sus ojos vacíos, desprovistos de cualquier emoción. Rompiste la regla. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La confusión y el miedo se mezclaban dentro de mí. ¿Estaba jugando conmigo? ¿Cómo podía esa cosa estar diciéndome que no le hablara si no era Rey? Retrocedí lentamente, mi mente trabajando frenéticamente. Si esto no era Rey, entonces ¿qué era? ¿Por qué me advertiría sobre sí mismo? Las sombras en los rincones de la tienda parecían moverse, oscureciéndose, extendiéndose hacia mí. La luz del estacionamiento parpadeó de nuevo, y esta vez no me moví. Estaba congelado, atrapado entre la incredulidad y el terror. Era como si las sombras estuvieran vivas, moviéndose, deslizándose, enrollándose cada vez más cerca. Mi mente gritaba que me quedara en la luz, que siguiera las reglas de Rey, pero mis piernas se sentían pesadas. Mi cuerpo no respondía mientras la oscuridad parecía envolverse alrededor de los bordes de la tienda. De repente, un zumbido bajo llenó el aire, como si la estación misma gimiera bajo el peso de algo invisible. El parpadeo de la luz del estacionamiento se hizo más errático, lanzando breves y duras ráfagas de luz por el interior. En el fondo de mi mente, recordé lo que Rey había dicho sobre las luces. Si se apagan, ellos vendrán. ¿No quieres que vengan? Tragué con fuerza, obligándome a moverme. Mi cuerpo se sacudió en acción mientras corría hacia el interruptor que controlaba las luces del estacionamiento. Mis dedos tropezaban con la vieja palanca oxidada en la pared, y por un momento, mi corazón casi se detuvo al darme cuenta de que no funcionaba. El zumbido se intensificó, y las sombras parecían avanzar, deslizándose por el suelo como una noche líquida. Con un gruñido desesperado, jalé el interruptor con más fuerza. La luz del estacionamiento titiló de nuevo, brillando con intensidad y ahuyentando las sombras hacia los rincones. Me desplomé contra la pared, jadeando, con el corazón golpeando con fuerza contra mis costillas. La luz estaba encendida y las sombras se habían retirado, pero la estación no se sentía más segura. Aún podía sentirlas observando, esperando a que la luz fallara de nuevo. No quería admitirlo, pero parte de mí se preguntaba si la luz era lo único que las mantenía a raya. Y luego estaba Rey, o lo que fuera que estaba pretendiendo ser él, sentado detrás del mostrador, bebiendo su café como si nada hubiera pasado. El peso de su última regla recaía pesadamente en mi mente. La cosa que regrese no seré yo. No le hables, no la reconozcas. ¿Estaba esto realmente ocurriendo? Había roto la regla o Rey, o lo que fuera que llevaba su piel, me había mentido. Mis manos temblaban mientras lo miraba, sintiendo que estaba atrapado en un juego retorcido. Rey había regresado. Me informó de una regla que tal vez ya no aplicaba, y luego volvió a su café como si nada importara. Di unos pasos vacilantes hacia adelante, y entonces ocurrió lo siguiente. Un suave tintineo resonó en la gasolinera. La puerta se había abierto. No la había visto moverse, ni había escuchado un coche detenerse en los surtidores. Pero cuando me di la vuelta, lo vi. El niño. No tendría más de 7 u 8 años, justo como Rey había descrito. Su chaqueta roja resaltaba en el débil resplandor fluorescente del lugar, demasiado brillante, demasiado vívida para el mundo apagado de la noche. Estaba junto a la puerta, mirando a su alrededor como si estuviera perdido, con los ojos abiertos de par en par y suplicantes. Cada instinto me gritaba que lo ayudara. No se sentía bien simplemente quedarme allí, fingiendo que no lo veía.
fingiendo que no escuchaba el silencioso sollozo de un niño tratando de contener las lágrimas. Pero la advertencia de Rey ardía en mi mente. Si ves a un niño con una chaqueta roja, no le hables, no lo reconozcas. El niño dio unos pasos vacilantes hacia el interior de la tienda, sus pequeñas manos jugueteando con el cierre de la chaqueta. Me miraba directamente. «Señor». Su voz era suave, apenas un susurro. «¿Puede ayudarme? No encuentro a mi mamá». Mi garganta se tensó. Eché un vistazo hacia Rey, o lo que fuera que fingía ser él. No se había movido, no había reaccionado en absoluto a la presencia del niño. Era como si ni siquiera pudiera verlo. El niño dio otro paso hacia mí. «Por favor, tengo miedo». Apreté los puños, obligándome a seguir la regla. Mi pulso se aceleró, mi mente luchando entre el instinto humano de ayudar a un niño y el miedo primitivo que me decía que algo estaba profundamente mal. La temperatura en la estación pareció caer, las luces fluorescentes zumbando ominosamente sobre mi cabeza. Mis manos temblaban mientras me enfocaba en quedarme inmóvil. El niño sollozó de nuevo. «¿Por qué no me ayudas?». Su voz era más fuerte ahora, casi acusatoria. «Por favor». Las lágrimas brotaron en sus ojos abiertos y extendió la mano hacia mí. Fue entonces cuando lo vi. El parpadeo, el desliz momentáneo. Su rostro no cambió al principio, pero en la tenue luz vi sus ojos destellar, por un segundo, con algo que no era humano, algo frío y vacío. La sonrisa que empezó a formarse en sus labios estaba mal, demasiado amplia, demasiado afilada. Retrocedí un paso, con el aliento atrapado en la garganta. El niño dejó escapar un suave gemido, su rostro contorsionándose con una tristeza fingida. «¿Por qué no me ayudas?». Su voz había cambiado. Ya no era la voz de un niño. Había algo más profundo, algo más antiguo debajo. Las palabras resonaban, rebotando en las paredes de la estación. Me di la vuelta, negándome a mirarlo, ignorando el escalofrío que se deslizaba por mi columna mientras sus pasos resonaban suavemente en el suelo. El sonido de su movimiento se fue apagando hasta que, finalmente, el timbre de la puerta sonó de nuevo. Se había ido. Me apoyé en el mostrador, con los nervios destrozados y la mente acelerada. Rey, o la cosa que se parecía a Rey, estaba allí sentado mirándome. No dijo nada sobre el niño, solo sorbía su café, con la mirada distante y vidriosa. Miré hacia la parte trasera de la tienda, donde la puerta de solo empleados se erguía como una sombra oscura al final del pasillo. No la había notado antes esa noche, pero ahora sentía que era el punto focal de todo lo que estaba mal en ese lugar. Un sonido apenas perceptible llegó a mis oídos. Un suave rasguño que apenas se escuchaba por encima del zumbido de las luces de la estación. Mi corazón se saltó un latido. Rey me había advertido sobre la puerta. No la abras, no la toques, no te acerques. Pero el sonido continuaba, persistente e inquietante. Ya no era solo un rasguño. Ahora había un leve golpeteo, como nudillos contra la madera, un suave y rítmico toque. Mis pies se sentían pegados al suelo. No podía moverme, ni siquiera podía apartar la vista de la puerta. El golpeteo se hizo más fuerte, más insistente, y mi respiración se atoró en mi garganta. No se suponía que me acercara, pero había algo allí, algo detrás de esa puerta, y cada segundo que pasaba sentía que me atraía hacia ella. De repente, el golpeteo se detuvo. El silencio colgaba en el aire, espeso y opresivo. Exhalé, sintiendo la tensión en mi pecho relajarse un poco, pero entonces la puerta crujió. No fue mucho, solo el más leve movimiento, como si alguien se hubiera apoyado contra ella desde el otro lado. El pomo no giró, la puerta no se abrió, pero se movió. Una voz baja y susurrante se deslizó a través de la puerta. «Déjame salir». Retrocedí tambaleándome, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho.
La voz era tenue, amortiguada, pero inconfundible. Había alguien, algo, detrás de esa puerta. La advertencia de Rey resonaba en mi mente. La puerta debe permanecer cerrada. Me volví hacia el frente de la tienda, pero Rey, si es que aún era él, no se había movido. Seguía mirando al frente, como si no escuchara los sonidos, como si no me viera. La puerta volvió a crujir, y la voz se hizo más fuerte. Por favor, déjame salir. Mis piernas se movieron por instinto y corrí hacia la parte delantera de la estación. Mi mente gritándome que me alejara de esa puerta, que me alejara lo más posible. Llegué hasta la puerta principal y respiré grandes bocanadas del aire frío de la noche al salir. Las luces del estacionamiento parpadearon sobre mí, pero esta vez no iba a ignorarlas. No podía permitirme otro encuentro cercano con las sombras. No podía permitirme nada más. Me mantuve cerca de las luces, mi cuerpo temblando de agotamiento y miedo, mi mente girando con preguntas. ¿Quién o qué estaba detrás de esa puerta? ¿Qué le había pasado a Rey? ¿Y era realmente él la cosa detrás del mostrador? ¿Por qué el niño me miró así, con esos ojos fríos y vacíos? El cielo comenzó a aclararse, el amanecer no estaba lejos, solo tenía que sobrevivir la noche. Pero mientras estaba allí, manteniendo mis ojos en la entrada de la estación, algo más empezó a sentirse mal. Las luces fluorescentes dentro de la tienda parpadearon, solo por un segundo, pero lo suficiente como para verlo. Rey ya no estaba detrás del mostrador. La silla estaba vacía. Un sudor frío brotó en mi frente mientras escaneaba el estacionamiento. No había señales de él ni de nadie. Me giré hacia la tienda, tratando de entenderlo todo, y entonces la puerta se abrió detrás de mí. Lentamente, con cautela, me di la vuelta. Rey, o algo que se parecía a él, estaba en el umbral, mirándome con una expresión vacía. Sus ojos estaban vidriosos, distantes, su piel pálida. No se movió, no habló. Me congelé, recordando la última regla que me dio. No hables con eso, no lo reconozcas. Mi boca se secó. Ese no era Rey, no podía ser él. Pero si no lo era, ¿entonces qué era? ¿Y por qué había vuelto? Dio un paso hacia mí y retrocedí, manteniendo mis ojos fijos en la figura. No era él, no podía ser él. Los primeros rayos del sol finalmente se asomaron por el horizonte, derramando su pálida luz sobre el estacionamiento. Me mantuve a distancia, acercándome a mi coche, negándome a apartar la vista de la figura en la puerta de la gasolinera. La noche había terminado. Había sobrevivido. Pero mientras me alejaba, dejando atrás la gasolinera, la sensación de inquietud se quedó conmigo. No podía sacarme de la cabeza la pregunta, si esa cosa no era Rey, ¿por qué me dijo las reglas? Y lo más importante, ¿qué más me estaba ocultando? Esa fue mi última noche en la gasolinera, y no planeo volver jamás.